Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Laura y este es mi canal Ivy Clementine y hoy venimos a hablar de pelis terroríficas. Bueno, se acerca Halloween, ya casi estamos en esa fecha tan especial. Me da mucha pena que solo podamos celebrarla un día, por eso yo soy más de celebrar el Día de Muertos porque lo celebran durante unos cuantos días, así que yo alargo la celebración. Bueno, hoy os vengo a hablar de las películas que más miedo me han dado en mi vida. No quiere decir que sean mis favoritas porque tengo muchas que me encantan, me flipan y que me han gustado mucho, pero que, bueno, me han podido dar miedo, pero no ha sido como para recordar solo el miedo que me han dado. Me ha gustado por otras cosas, ¿no? Pero aquí os vengo a hablar de las que realmente me han hecho tener pesadillas por las noches. O pues tener que encender todas las luces de la casa después de verlas para tener que ir al baño o esperar sentada en el salón a que alguien viniese a casa porque estaba yo sola y no me atrevía a ir al baño. Ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, empezamos. He elegido un número muy chulo y son 13. Os voy a hablar de 13 historias, 2 series y 11 películas, ¿vale? Voy a empezar por las series porque pues son minoría, ¿no? Y tengo que decir que no hay muchas series de terror y bueno, las que hay pues las he disfrutado mucho, pero no me han dado especialmente miedo, ¿no? Salvo estas dos excepciones. Bueno, para empezar, os voy a hablar de uno de los primeros traumas de mi vida, que no es tanto la serie, porque yo realmente la serie nunca la he visto completa, he visto algún capítulo suelto y la tengo pendiente para ver porque sé que la voy a disfrutar mucho. Es una serie que, bueno, es de mi época de pequeña y cuando fue el boom yo realmente era bastante pequeña como para verla completa. Ya os digo que vi algún capítulo así suelto de más mayor, pero que es una serie no tanto por la serie sino por la música. La intro de la serie me daba auténtico terror, tanto que yo sabía que la serie empezaba a las 10:30 en la tele y yo tenía que irme antes a la cama porque si escuchaba esa música no dormía en toda la noche. O sea, se me quedaba aquí en el cerebro y era una cosa increíble. Os hablo de Expediente X, ¿vale? Por favor, si hay alguien en la sala que le haya pasado lo mismo con la música de la intro de Expediente X, que levante la mano. ¿Cuántas traumadas de los 80-90 hay aquí? ¿Vale? O sea, de verdad, terror. Yo siempre he tenido además una predilección con el número 22 y 22 y cuando yo veía en el reloj de la tele del salón esa hora, yo le decía a mis padres 22 y 22, hora de irme a la cama. ¿Vale? Yo tenía que irme a la cama a esa hora porque sabía que unos minutos después iba a empezar la serie que mi hermano y mis padres veían asiduamente, eran fans, entonces yo me tenía que ir a la cama a esa hora porque si no, que no dormía. Era una cosa, o sea, todavía recuerdo como las sensaciones, ¿vale? Ay, Dios mío. Y la última serie que me ha causado pesadillas es una serie además que yo pues aproveché para verla unos días en los que mi pareja iba de tarde, por lo que llegaba 12, 1 de la noche a casa. Entonces yo estaba sola en casa de noche viendo esta serie, ¿vale? Y esa es La Maldición de Hill House, la de Mike Flanagan del 2018. Después, las otras series que ha hecho el director las he disfrutado muchísimo, me encantan, soy súper fan del director, pero no me han causado terror como esta. Es que esta serie, La Maldición de Hill House, tiene unos momentos, ¿vale? Hay un momento en concreto, la historia de un personaje en concreto, que si lo habéis visto sabréis perfectamente de lo que hablo, que a mí de verdad me causó
pesadilla, o sea, fue aterrador, de verdad. Y recuerdo perfectamente un capítulo en concreto, si no recuerdo mal era el 5, que yo terminé de ver el capítulo, no pude pasar al siguiente y literalmente me quedé en el sofá esperando a que mi chico volviese del trabajo para irme a la cama. O sea, y os digo que yo soy una persona que disfruto mucho el terror, aguanto mucho el terror, veo mucho terror y de hecho en los últimos años no he conseguido ver una película que me aterre tanto como este momento en concreto. Bueno, me imagino que se juntan varios factores que hacen que a mí en lo personal esto me haya causado bastante miedo, ¿no? Y sigo con las películas y aquí voy a hacer un poco cronología, ¿vale? La primera película que yo vi que a mí me causó pesadillas y que he visto años después y lógicamente no me ha causado el mismo miedo, pero sé por qué causaba ese miedo en nuestra infancia, ¿vale? Es verdad que ahora pues se ve un poco de cartón, las prótesis se notan y demás, pero es que a mí esta historia, es que además yo vi la película y leí el libro y es una historia que me ha acompañado a lo largo de mi infancia con pesadillas que incluían familiares míos, ¿vale? Entonces era una cosa increíble. Os hablo de La maldición de las brujas de 1990, la adaptación de Las brujas de Roald Dahl, ¿vale? Pesadillas. Yo tenía pesadillas porque yo estaba convencida de que una tía mía en concreto era una bruja y que en cualquier momento se iba a destapar como bruja. Entonces yo tenía terrores, pesadillas con este tema. De hecho, ahora es una de las tías que más quiero, ¿vale? O sea, no sé por qué, pero es verdad que de pequeña era una persona bastante autoritaria, no sé, o sea, no sé cómo decirlo. Era bastante contundente con sus hijas, no sé, era bastante... No quiero decir la palabra mandona, porque no me gusta decir la palabra mandona, pero bueno, tenía los pantalones bien puestos. Esa frase tampoco me gusta. ¿Sabes a lo que me refiero, vale? Entonces, bueno, pues no sé, a mí me causaba miedito y a mí de verdad que es que nunca me riñó ni me dijo nada, de hecho, bueno, realmente conmigo siempre ha sido amable, pero no sé, en mi mente era una figura pues con poder, ¿vale? Entonces, yo después de ver esta peli, yo decía, es una bruja, es que tiene todos los elementos para ser una bruja. Me hace mucha gracia porque el director Nicolas Roeg es el mismo director de El hombre que cayó en la tierra, la adaptación de la novela de Walter Tevis que protagonizó mi querido Bowie, ¿vale? Y es que tienen, no sé, dos tonos totalmente diferentes, o sea, El hombre que cayó en la tierra creo que es de los 70, ¿vale? Y la de las brujas es de los 90, o sea... Pasó bastante tiempo, como 15-20 años entre una y otra, pero claro, no me deja de sorprender porque El hombre que cayó en la tierra tiene un toque como muy de autor, muy pausada, muy extraña y La maldición de las brujas pues un poco más comercial, ¿no? Pero bueno. Seguimos con otra saga que me flipa, pero que me da terror absoluto y es Alien, el octavo pasajero, ¿vale? Del 79, dirigida por Ridley Scott. Dios mío, las pesadillas que yo he pasado con esta historia. A mí que me venga alguien a decirme que Alien no es de terror, ¿vale? Porque es puro terror. De hecho, unos años después jugué a un videojuego de Alien que estuve súper mega enganchada. Era algo, no sé, lo pasaba muy mal, pasaba auténtico terror con el videojuego, imaginándome a ese Alien persiguiéndome por unos pasillos oscuros, inhóspitos, la sensación de terror puro, ¿vale? Que he pasado yo con Alien. De hecho, hace muchos años que no veo la película y quiero volver a verla, pero de verdad como que me viene a la mente esa sensación. Era una sensación de terror, pero de disfrute a la vez. No sé si entendéis, ¿no? Pero sí, Alien terrorífico. O sea, puro terror. Y nos vamos después de estas dos películas a mi época adolescente y a mi descubrimiento de las películas de terror japonesas, ¿vale? Tened en cuenta que todo comenzó a finales de los 90. Ya la primera película que vi fue Ringu de Rin, ¿vale?
y creo que la vi como a un año de estrenarse, sería en el 99, 2000. Yo tenía entre 14 y 15 años y gracias a mi hermano pues yo descubrí estas películas un poco pues en el momento álgido porque era él que las conseguía y las traía a casa. Recuerdo perfectamente, claro, mi hermano no había visto esta película, o sea, mi hermano me ponía estas películas con 14, 15 años, vale que no era una niña ya, pero eran películas bastante fuertecillas. Yo feliz de la vida, no tenía ningún problema. Pero recuerdo perfectamente estar viendo esta película y solíamos aprovechar para ver este tipo de pelis que pues a mis padres no les hace mucho. Era sábado, domingo por la tarde, mis padres seguramente estarían en casa de algún familiar, algunos amigos, dando un paseo. No estaban en casa, estábamos solos, mi hermano y yo. Y estábamos viendo la película. Y si no habéis visto la película, ¿vale? Os pongo un contexto. Pues esto trata de una maldición que se da cuando los protagonistas, los personajes, ven un vídeo en concreto. Ese vídeo es un vídeo en el que aparece una chica vestida de blanco con el pelo en la cara saliendo de un pozo. Es una escena terrorífica. Y después de ver ese vídeo reciben una llamada y en esa llamada les dicen que van a morir, no me acuerdo ya, en X días morirán, ¿vale? Y fue terminar de ver la escena, que a los personajes les llamasen por teléfono y sonar el teléfono de casa. O sea, mi hermano y yo nos miramos cagados. Yo tenía 14, pero mi hermano tenía 24, 25, ¿vale? No nos atrevíamos a coger el teléfono ninguno de los dos. Y claro, mi hermano como hermano mayor me dijo, yo creo que él estaba cagado, pero él me dijo, venga Laura, que no pasa nada, coge el teléfono, coge el teléfono, vale. Y nada, resultó ser, creo que era mi tía Moña de Lanzarote llamando para hablar con mi madre. Pero claro, mi tía, ahora y yo, a mí casi me da un parraque, ¿vale? Después de esta película pues vi muchas otras, Dark Water, que me flipa, La Maldición, Última Llamada, bueno, un montón de pelis de este estilo, ¿vale? Como no, estas películas tuvieron tanto boom que se empezó a hacer la adaptación, el remake americano, ¿vale? Pero yo recomiendo que si no lo habéis visto veáis las originales porque de verdad son terroríficas. Y recuerdo perfectamente que yo estaba tan obsesionada con The Ring, con Ringu, que se lo puse a mis amigas un día, les puse la película y claro, yo entiendo que además os recuerdo, yo vivía en un pueblo de 1000 habitantes de la Castilla Profunda. La gente no solía ver este tipo de cine, no salía del cine comercial que salía en la tele. Entonces, claro, no estaban acostumbradas a ver a personas de otras culturas. Entonces, y claro, la película no estaba doblada, estaba subtitulada. Y claro, ellas al escuchar hablar en japonés, pues les hacía mucha gracia y se empezaron a reír. No vimos la película, o sea, a los 10 minutos la quité y dije, no, yo me enfadé muchísimo, yo no voy a ver esto así. O sea, tenéis que pasar miedo, ¿por qué os reís? Tenéis que estar cagadas de miedo. No lo conseguí, no lo conseguí. Sigo con otra película que me descubrió a uno de mis directores favoritos de la vida, aunque en los últimos años reniego bastante de él, pero me ha dado personajes maravillosos como Ivy Walker, de la cual pues robé el nombre. Y os hablo de M. Night Shyamalan, ¿vale? Su primera película, El sexto sentido, fue un auténtico boom en su día. Realmente fue una cosa espectacular lo que ocurrió con esta película y realmente a mí me parece una película que da auténtico terror. Hay escenas como las de un niño meando de noche y que un fantasma pase por la puerta por detrás, o sea, menos mal que yo meo sentada, y que yo meaba sentada y que yo meaba sentada y la taza del váter estaba justo enfrente de la puerta. O sea, yo no tenía la cosa de tenerla, o sea, dar la espalda a la puerta y no saber lo que pasaba, pero os prometo que yo nunca más meé con la puerta abierta en mi casa. O sea, yo la cerraba porque yo estar meando con la puerta abierta y ver ese pasillo, además el pasillo de mi casa, que me causaba terror por otros motivos X, ¿vale? Era algo que no podía soportar, o sea, no. Y realmente es una película que trajo bastantes pesadillas. Unos años después yo ya era más adulta, ¿vale?
Pues bueno, cuando la vi yo tenía 19 años, ¿vale? Era bastante adulta ya, ¿vale? Fui a ver esta película de terror con mi hermano al cine, pues, como pasaba el 99% de las veces, y fue una experiencia bastante aterradora, ¿vale? Recuerdo especialmente un momento dar un bote en la sala y mi hermano me miró en plan, ¿estás bien? ¿Lo estás pasando bien? Y yo, no lo estoy pasando nada bien. Y no fue tanto por el elemento terror, el elemento sobrenatural que había en esta historia, sino por la claustrofobia que yo pasé en esta película. Os hablo de Descent, dirigida por Neil Marshall y estrenada en 2005, ¿vale? En esta historia, un grupo de amigas espeleólogas pues hacen una excursión para recorrer unas cuevas. No recuerdo exactamente en dónde está ubicada la historia, en qué país, ni en qué ciudad, ni en qué sitio, pero bueno, eran unas cuevas muy profundas y dentro de esas cuevas pues se encuentran cosas terroríficas. Pero es que a mí las escenas en las que ellas se metían por huecos minúsculos y estaban huyendo de algo y no podían salir y cada vez esos huecos se hacían más estrechos, o sea, os prometo que yo lo pienso y me da mucha ansiedad. O sea, yo no podría hacer espeleología. De hecho, en alguna visita a México, mi hermano, pues hay unos parques ahí, hay uno en concreto en el que pues se hace esto, bueno, pues bajar a las cuevas, no es tanto espeleología, pero hay un poco de paseíto y tal. Me ha propuesto hacerlo y yo le he dicho que no. No, o sea, no, yo en una cueva no me meto, lo siento mucho, pero no, gracias. Os prometo que estoy sudando solo de... O sea, este vídeo es catártico, no. Como una sesión de terapia, os lo digo. Bueno, seguimos con La niebla de Frank Darabont de 2007. ¿Cómo un director que hace películas tan conmovedoras como Cadena Perpetua o La Milla Verde o The Majestic te puede hacer una obra tan terrorífica como La niebla, ¿vale? O sea, me fascina estas personas que pueden sacarte cualquier tipo de sentimiento con las historias que cuentan. Y es que La niebla, que es una adaptación de Stephen King, me pareció una película auténticamente terrorífica y con uno de los finales más terroríficos de la historia del cine, ¿vale? Me parece espeluznante esta historia. Dato random. El otro día, haciendo esta lista, volviendo a ver los trailers, me di cuenta que mi querido Raymond Holt de Brooklyn Nine-Nine, ¿vale? Sale en esta película. Claro, yo la película la vi hace muchos años y no me acordaba de que este actor salía. Tengo muchas ganas de volver a verla solo por ver a mi querido Raymond Holt. Y saltamos un poco en el tiempo porque La niebla es de 2007, pero es verdad que ahí hubo unos años que no vi tanto terror, que lo he recuperado después, más adelante, ¿vale? A los años. Y realmente creo que hubo ahí un parón de películas de terror que a lo mejor se centraron más en slashers y gore, ¿no? La saga Saw y todo esto, que a mí... La saga Saw no la he visto, por ejemplo, las de Escupiré sobre tu tumba, he visto la primera. Este tipo de pelis que sí que me gustan, pero que me acaban cansando un poco, es decir, tanto gore a mí no es la temática que más me guste, ¿vale? El slasher sí, más divertimento, ¿vale? Rollo Destino Final, Scream y demás, pero las que son muy gore me acaban saturando un poco, ¿vale? Y depende cómo tenga el día, no lo llevo bien. Pero bueno, es verdad eso, que como hubo unos años que no había tanta buena peli de terror, por lo menos a mi percepción, ¿eh? Que si sabéis de pelis de esos años que puedan gustarme, recomendarme. Entonces, bueno, yo la siguiente que os voy a recomendar, que realmente es la última que he visto, pero por seguir una cronología de años, es La autopsia de Jane Doe de André Obredal de 2016. Esta película creo que ha sido de las últimas que me ha causado un poco de miedito, ¿vale?
Es verdad que al final mi recuerdo es que se vuelve un poco más irregular, pero el primer tramo de película me parece aterrador. Así que os la recomiendo mucho esta. Creo que es como una película que pasó un poco desapercibida, pero creo que merece mucho la pena. Sigo con una película posiblemente de las más terroríficas que he visto en mi vida. De verdad, creo que acabé bastante traumatizada con esta historia. Hay escenas que no me sacó de la cabeza, o sea, lo pasé muy mal. Os hablo de Ghostland de Pascal Laugier, estrenada en 2018. Creo que esta estuvo en Sitges, ¿vale? Uf, Samur con esta historia. Además es una historia que tiene varios giros muy bien llevados, que aunque parezca algo sobrenatural, es un terror muy real y eso es lo que me causa más terror. Es un terror muy psicológico que entra mucho en juego la psique humana y lo que puede llegar a hacer una persona en su mente, ¿no? Los mundos que puede crear, lo que puede hacer la mente. Me parece espectacular esta película. Tengo muy pendiente otra peli del director que se llama Martyrs, que me han dicho que es más fuerte que esta, pero de verdad me da bastante miedito, ¿eh? Sigo con otra película que también, o sea, yo no sé cómo lo hago, sí que lo sé, porque mi pareja no le gusta mucho este cine de terror terrorífico, o sea, sí que aguanta slashers, le gusta mucho las películas de terror de comedia y todo esto, sí que le gusta, pero las películas más a lo mejor de un terror más sobrenatural y demás no le gusta. Entonces pues yo aprovecho normalmente cuando él no está en casa para ver estas películas, cosa que a veces pues me juega malas pasadas, ¿no? Como me pasó con Hereditary. Hereditary es otra de esas películas que recuerdo perfectamente que yo terminé de verla y tranquilamente me quedé una hora sentada en el sofá mirando al limbo pensando en lo que había visto. Me quedé más tiempo lógicamente esperando a que él regresara a casa para levantarme del sofá y bueno, es una película que yo sé que tiene detractores porque creo que fue con esta película cuando la crítica empezó a hablar del terror elevado y todo esto. Es una película de terror maravillosa y este estigma que se tiene con las pelis de terror de que son de segunda categoría y de que no te puedes encontrar una historia bien escrita dentro del terror me tocan las naricillas, ¿vale? Entonces no estoy de acuerdo con este término y amo profundamente Hereditary y a Ari Aster, al director. Me parece uno de los mejores directores de terror de los últimos años y de verdad Hereditary me queda aquí. Después Midsommar me flipa, pero no sé, es verdad que Midsommar a mí en lo personal no me causó tanto miedo como Hereditary, pero las amo las dos. Vale. Otra peli que, porque el tema que es un tema que a mí me ha causado pesadillas desde pequeña, todo por culpa de mi hermano, es un trauma que me causó él, porque él era mucho de ¿te imaginas? Y me contaba una historia aleatoria, ¿vale? Y entonces un día me dijo, ¿te imaginas que un día por la noche te levantas al baño, vas por el pasillo oscuro de casa? ¿Entendéis ahora por qué tengo trauma con mi pasillo? Y te encuentras contigo misma en mitad del pasillo. ¿Vosotros os creéis que esto se le puede decir a una niña? No me acuerdo qué años tenía, si era niña, adolescente ya, me da igual. A mí esta escena, esta visión me traumatizó. De hecho, a día de hoy me traumatiza y sigo teniendo pesadillas. Y ha habido momentos en la casa en la que estoy, varios momentos. ¿Qué pasa? Que las papeles son muy finas. Entonces, si el vecino entra en casa, hay veces que si estoy medio dormida, yo oigo las llaves y realmente parece que están entrando en mi casa, cuando realmente están entrando en la casa del vecino, ¿vale? Entonces, yo he tenido varios momentos de escuchar esto y después de soñar que pasaba esto y que entrábamos Xavi y yo en casa y nos encontrábamos a nosotros mismos, ¿vale? Mira, sudando estoy, no puedo más. Entonces, bueno, esto se trata en una película de Jordan Peele que se llama Us, Nosotros, estrenada en 2019. Jordan Peele es otro director que me flipa, creo que todo lo que hace es increíble, maravilloso.
Le descubrí con Déjame salir y después he visto Nope también. Me encantan las tres, pero es que Us, de verdad, me parece una genialidad y me encanta y me dio absoluto terror. Es terrorífica, sobre todo porque es un tema, los doppelgangers, que es algo que me causa mucho terror. Me flipa y me causa terror a la vez. Y ya acabo con una película estrenada en 2020 en plena pandemia, dirigida por Rob Savage y que se rodó pues con estas limitaciones que teníamos en esa época, que se llama Host, ¿vale? A ver cómo lo explico. Host es una película en la que un grupo de amigas se hacen una videollamada para hacer en la videollamada una ouija, ¿vale? Una llamada a los muertos y ocurren cosas. Y hay escenas de verdad que me parecen terroríficas. Me encanta esta peli. Después he visto otra del autor que se llama Dashcam, que me gustó bastante, no tanto como Host, pero me gustó bastante y me parece un genio. O sea, me flipa esta peli. ¡Uf, qué calor! Y hasta aquí las películas más terroríficas de mi vida. Ya os digo, no es mi lista de favoritas porque tengo otras. Ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en It Follows, que me gustó mucho y me dio bastante miedo también, pero no fue tanto. Estas son como, las de esta lista son como, creo que me han marcado bastante escenas o momentos y demás. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Yo ya he hecho mi terapia por hoy, ¿vale? Dejadme en los comentarios cuáles han sido las películas que más miedo os han dado en vuestra vida y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz Halloween!